La relación entre las células madre y el sistema inmune. Van a ver ustedes que este es un tema relativamente novedoso dentro del mismo innovador que es el tema de las células madre. Voy a empezar con la introducción como para contextualizar a las personas. Miren, es muy común que en ciencia y tecnología ocurran ciertos descubrimientos que son pues innovadores, son puntos de inflexión que realmente han cambiado a la humanidad, pero en la medida en que se empiezan a desarrollar y se empieza a avanzar en esa información, van tomando unos giros que son completamente inesperados, unos giros que son totalmente sorprendentes. Uno de esos ejemplos es lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de las células madre. Miren, cuando se utilizaron las células madre, bueno, si uno es estricto tiene que decir que las células madre se aplicaron por primera vez en el humano hace 100 años que se hizo la primera transfusión sanguínea. Ahí iban células madre. Pero digamos que como con unos propósitos distintos, fue hace 40 y pico de años cuando se hizo la primera transfusión de médula ósea. Se partió de un planteamiento muy sencillo. Alguien dijo, pues bueno, si esta persona, digamos una persona con leucemia, si esta persona tiene una enfermedad del lugar donde se producen los glóbulos blancos, que es la médula ósea, pues cambiémosle de médula ósea, pongámosle una médula ósea nueva. Es un planteamiento muy sencillo, pero muy razonable. Y eso fue lo que hicieron. Y eso fue el gran éxito. Lleva 40 años de éxito, pero no teníamos ni idea qué era lo que estábamos haciendo. ¿Qué era lo que se estaba poniendo? Se ponía médula ósea. Eso se ha ido depurando a lo largo del camino y hace apenas unos 20 años, 20 y pico de años, se supo que realmente lo que se estaba poniendo ahí eran células madre. Entonces se empezó a trabajar en unas células que eran muy promisorias, por eso se les dio el nombre de células madre, porque se consideró que de ahí provenían todas las demás. Y efectivamente se confirmó que lo que se estaba... Cuando se le ponía un trasplante de médula ósea a una persona con una leucemia, esa persona mejoraba, lo que la había mejorado era un trasplante de células madre. Y de ahí se heredó un término que ha sido muy desafortunado y es considerar que transfundir células madre es un trasplante. En este momento estamos en una discusión a nivel mundial para que las autoridades sanitarias no consideren esto un trasplante, porque si lo llegan a considerar un trasplante, queda en manos de grupos muy excluyentes en el mundo, que son los grupos de trasplante de órganos, porque esto no es realmente un trasplante de órganos, esta es una transfusión de células. Bueno, ahí fue. Desde luego la primera pregunta que había que hacer era, bueno, ¿y eso cómo actúa? Y entonces quedó claro que actuaban era a través de diferenciarse. Entonces se dijo, no, pues aquí en la médula ósea lo que ocurre, usted pone células madre que no tienen ninguna diferenciación y llegan a la médula y por estímulos de la médula ósea se diferencian en los glóbulos blancos que están fallando, por ejemplo, en la línea blanca, en los leucocitos, y así, y trabajamos con ese concepto mucho tiempo, ¿no? Ocurre que después alguien dijo, empezaron a aparecer vestigios que no encajaban en aquello de que el mecanismo de acción de las células madre era solamente que se diferenciaran en las células en las cuales del órgano en el que estaban ubicadas. No, había algo más en eso de las células. Entonces se empezó a estudiar otros mecanismos de acción y se habló de lo que llamó el paradigma paracrino. Se dijo, no, estas células, aparte que tienen la capacidad de diferenciarse, también secretan en el medio un montón de sustancias que estimulan el crecimiento de las células del medio, como el rejuvenecimiento de los tejidos, la renovación de los tejidos. Entonces se habló de factores de crecimiento. Entonces, es que ellas secretan factores de crecimiento que estimulan a las demás células, que controlan la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces ya había dos mecanismos de acción, la diferenciación y los factores de crecimiento. En los últimos 4 o 5 años han venido apareciendo vestigios de que probablemente la cosa no sea tampoco hasta ahí nada más, que hay mucho más que eso, y mucho más que eso es la incidencia que tienen estas células sobre el sistema inmune. Es decir, a mi juicio,
la gran revolución dentro del campo de la medicina regenerativa que está ocurriendo en este momento son los efectos inmunomoduladores de las células madre. Traigo 3 diapositivas para mostrarles a ustedes cómo en el curso de 4 o 5 años, un poco más, ha ido evolucionando el conocimiento que les acabo de mostrar. Las 2 grandes virtudes de las células madre eran las que se destacaban, era primero la capacidad de conservarse a lo largo de la vida como células madre, mantenerse como tales, sin cambiar. Entonces era una fuente casi inagotable de células con capacidad de renovación. Desde que uno es embrión hasta que se muere, tiene células madre, y entonces estas células madre conservan todo el potencial. Se va envejeciendo como se envejece todo, pero esto, o sea, lo que llamamos autorrenovación. Y lo otro fue aquello que les dije ahora, a lo que le dimos toda la importancia durante muchos años, es la capacidad que ellas tienen de diferenciarse en otro tipo de célula. Aclarando, porque eso lo tenemos muy claro aquí, que este fenómeno de la diferenciación se da in vivo, o sea, en el organismo, pero también se da in vitro, o sea, se puede hacer en el laboratorio. Ambas características que son asombrosas se replican en el laboratorio. Eso pues facilitó el desarrollo de las células como herramienta terapéutica. Y ahí estábamos, entonces se hablaba, era de que se convertían en, si se ponían en corazón, se convertían en cardiomiocitos, se ponían en hígado, en hepatocitos, así. Entonces fue la época incluso que explica por qué se ponían en el órgano, por qué realmente cuando se pusieron los primeros estudios, digamos en cirrosis hepática, se ponían en la vena porta o se ponían directamente en el hígado. Los primeros estudios en diabetes se ponían en el páncreas, había que entrar hasta el páncreas. En infarto del miocardio, en el corazón, para ponerlas allá, o se ponían diferenciadas. Fue una época en que prosperó toda aquella información, todas las técnicas que tenían que ver con diferenciación. Y muchos centros y muchos grupos del mundo se dedicaron a esa parte, diferencie células madre. Entonces era coger células madre y llevarlas a la célula que nos interesara. Entonces, si se iba a hacer investigación en enfermedades del sistema nervioso central, se convertían en neuronas y se ponían eran neuronas. Si se iba a hacer investigación en diabetes, entonces se convertían en células, no se llamaban propiamente células madre, por ejemplo estas del páncreas se llamaban células productoras de insulina. No se atrevían a llamarlas tampoco pues como células madre, pero se diferenciaban, ¿no? Cuando ya apareció el siguiente mecanismo de acción que dijo, no, espere, esto sí puede ser importante en algunos casos, en otros probablemente no sea la diferenciación la que está incidiendo más. Entonces, ¿qué es? Yo vea, es esta, la actividad paracrina. Paracrina es liberar al entorno, al medio, al nicho donde están, liberar sustancias para influir sobre el medio. Eso es una actividad, sustancias paracrinas. Entonces, es que liberan una gran cantidad de sustancias al medio, entonces estimulan la regeneración, pero seguíamos hablando de regeneración celular. Entonces, por eso se les llamó factores de crecimiento, porque dice, estimulan el crecimiento de las células que se están envejeciendo, o crecimiento y desarrollo de las células que se están envejeciendo, que están para morirse, o senescentes, o como se les quiera llamar. Entonces, ya dijimos, bueno, ¿cuál de los dos es importante, la diferenciación o la actividad paracrina? No, digamos que no lo sabemos, pero que ambos factores pueden estar influyendo en el mecanismo de acción. Esta fue la última diapositiva que yo traje aquí en una conferencia. Ahora miren la actual, miren esto. Aparece un tercer mecanismo de acción, que todo indica que podría llegar a ser incluso el más importante de todos, es la interacción entre las células madre y el sistema inmune. ¿Qué es lo que pasa con las células madre y el sistema inmune? Y desde luego, cuando hay una respuesta inmune, hay una respuesta inflamatoria, de manera que uno no hace mucha distinción entre la reacción inflamatoria y la respuesta inmune. Entonces, ya lo que en este momento lo que está dominando la investigación científica de punta en el mundo es la interacción con el sistema inmune. ¿Qué está pasando con estas células del sistema inmune?
Entonces ya tenemos aquí que son realmente diferentes mecanismos de acción. A lo que me voy a referir en concreto en este momento es a esta parte, a cuál es la actividad que tiene que ver con el sistema inmune. Pero miren ustedes pues cómo van evolucionando estos conocimientos y cómo estas cosas le cambian a uno. Regrésate un momentico, yo doy aquí cuento una anécdota. Dos anécdotas. Lo primero es lo que nosotros mismos hemos visto. Nosotros cuando empezamos a poner células madre empezamos a ver que había una respuesta más rápida de la que nosotros esperábamos con los pacientes. La literatura toda la vida nos dijo, mire, pues de empezar a ver tejido nuevo, tiene que esperar 4 a 6 meses. Y eso le decíamos nosotros a los pacientes. Esto antes de 4, 6, 8 meses no hay ninguna respuesta. Cuando empezamos a ver pacientes que a los 2 o 3 días ya habían empezado a tener respuesta, lo primero que empezamos fue lo que me dijo un colega ayer. Es el hijo de un paciente que le pusimos hace 15 días. Me dijo, doctor, mi papá está muy bien, está muy bien. Yo sé, al segundo día ya estaba muy bien. Yo sé que eso es un efecto placebo. Placebo es psicológico, sugestionabilidad. Le dije, no, pare, no es así. Me dijo, ¿cómo así? Yo no espero que haya regeneración celular antes de 4 a 6 meses. Que no, ya hay información nueva, ya tenemos una nueva información. Hay un efecto antiinflamatorio que se puede dar casi que de inmediato, Y entonces ya conociendo esto, podemos empezar a encontrarle explicación a lo que hemos visto nosotros mismos, a la respuesta tan rápida que tienen algunos pacientes que tienen una reacción de tipo inflamatorio, una neuropatía inflamatoria, un dolor de tipo inflamatorio, una enfermedad autoinmune, todo ese tipo de cosas. Este es un ejemplo. Es el caso de la diabetes. Empezamos por aquí. Células beta son las células, el páncreas es donde se produce la insulina, que es la que regula pues, el azúcar en la sangre y demás. Y en el páncreas son estas células, que se llaman células beta, que son las que producen la insulina. ¿Cómo empezamos? Cuando hubo indicio de que podía haber un efecto benéfico, empezamos poniéndolas ahí. Y empezamos llamando a estas células productoras de insulina. No nos atrevíamos a llamarlas células madre, pero se consideraba que las células que se habían puesto, incluso se ponían ya diferenciadas. Y que este era el mecanismo de acción. Entonces los primeros estudios que uno encuentra en diabetes son estudios hechos aplicando las células madre directamente en el páncreas. Pues es un estudio muy intervencionista, muy invasivo, pues, llegar hasta el páncreas. Después se dijo, no, miren, agréguele a eso la actividad paracrina. Ellas liberan los famosos factores de crecimiento, etcétera. Entonces ellas tienen una capacidad de secretar al entorno y ahí está, entonces ya quedó el segundo. Y miren lo que hay hoy en día. Cómo estas células mejoran el entorno, resuelven todos los problemas del entorno a través de mecanismos que son independientes de este e independientes de este. O sea, ¿y qué? ¿Y eso cómo funciona? Funciona con que no es ni este ni es este. Es con que estamos encontrando que estas células madre entran en contacto directo con las células existentes en el tejido, se comunican, hay una comunicación, se adhieren a ellas y le envían órdenes a las células blancas, le envían órdenes, las gobiernan, les dice ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo hacen esto? Actúan como lo que en medicina se llaman factores de transcripción, es que envían al genoma, a los genes de las células, envían mensajes, órdenes donde les dicen apague estos genes y encienda estos otros y transforman esas células por pura orden de tipo genético, no está influyendo ni factores paracrinos ni diferenciación. El sistema de defensa natural se llama también sistema de defensa innato. Ahí está, se nace con él, reconoce todo lo que sea extraño, partícula, microorganismo, en fin, lo engloba, lo lleva al interior de la célula y lo destruye. Punto. No tiene que aprender nada. Se nace con él. Las natural killer
Las natural killers no tienen que recibir ningún curso, ningún proceso de aprendizaje, nacen asesinas, nacen asesinas. El macrófago nace glotón y nace capaz de tragarse otras células, entonces él lo hace sin ninguna dificultad, es una cosa con la cual se nace. Es completamente inespecífico, no tiene memoria, ataca todo lo extraño, lo que reconoce como extraño, ataca. Este es el sistema de defensa natural, desde luego está conformado por células y por sustancias humorales. El otro es el adquirido, o que es de tipo adaptativo, se basa ya en los anticuerpos, es un sistema de aprendizaje, en el que uno a lo largo de la vida va aprendiendo a defenderse. Se puede adquirir en forma pasiva, y en forma pasiva son los anticuerpos que hereda el bebé de la mamá, por ejemplo, vía transplacentaria o vía leche materna. Le pasa anticuerpos al bebé y le está pasando defensas. Esos son de la mamá, se los regala para que él, entre tanto, se defienda. Esa es una forma pasiva de adquirir este sistema de defensa, mientras él empieza a madurar su sistema y es capaz de producir sus propios anticuerpos. Y hay una forma activa. ¿Cuál es la forma activa? La forma activa, la natural, es padecer la enfermedad y haber sobrevivido a ella. Esa es la forma activa. Entonces a mí me da el coronavirus y yo sobrevivo al coronavirus, yo quedo con defensas del coronavirus. ¿Qué pasó en mi cuerpo? Mi cuerpo reconoció algunas partículas de ese coronavirus, que llaman antígenos, mandó una orden a células inteligentes, esas células aprenden a producir una molécula que reconoce esa partícula y después es capaz de destruirla. Esa molécula la vamos a llamar anticuerpos, crea anticuerpos, y una vez se creó la primera célula con el anticuerpo específico para esa enfermedad, esa célula sufre lo que llama expansión clonal. O sea, se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica y produce millones y millones y millones de células, todas con anticuerpo. La otra manera de adquirir defensas, de generar anticuerpos, es ponerle al paciente la vacuna. Una vacuna es el mismo microbio o un pedazo del microbio que sea antigénico, que no produzca la enfermedad completa, sino una forma leve de enfermedad. Por eso la gente dice que es que yo me puse la vacuna y me dio fiebre, me dio alguna cosa. Es una forma leve de enfermedad, hay una respuesta inmunológica y esa persona hace anticuerpos como si se hubiera infectado, como si hubiera tenido la verdadera infección. Entonces, pero ella fabricó los anticuerpos, no es el bebé que la mamá se los entregó gratuitamente, porque esos desaparecen a los poquitos meses. Aquí no, aquí la persona queda con esos anticuerpos, queda esa memoria inmunológica, queda ese clon. Tenemos millones de clones cada uno de nosotros, millones de clones de todas las infecciones que nos haya dado en la vida, a las cuales sobrevivimos y a las cuales le creamos anticuerpos, y de todas las vacunas que nos han puesto. De todas las vacunas, todos nosotros tenemos, por ejemplo, clones de sarampión, por decir algo, o clones de sarampión, no, de anticuerpos contra el sarampión, o contra el tétano, contra cualquier vacuna o cualquier enfermedad que nos haya dado, contra el dengue, contra cualquier cosa, los tenemos y ahí están listos. Si la persona se llega a exponer nuevamente a ese agente antigénico, la respuesta es automática y se va con todo. Son ejércitos de clones, todos con capacidad de destruir. Entonces, esa no nacimos con ella, la fuimos adquiriendo, pero es la otra línea de defensa. Ya para acabar de redondear el tema y entrar ya a lo que es la enfermedad, entonces tenemos las dos que les decía, celular u humoral, ya hablamos de qué es esto, lo mismo, y la natural con la que nacemos, y la adquirida, pues que es la que se fundamenta en los anticuerpos, la que tiene memoria. Esto tiene dos características muy grandes, y es que tiene la capacidad de identificar lo propio y no atacarlo. Nosotros nacemos marcados con lo propio, tenemos el sello de lo que es propio. Parece que durante la vida embrionaria
estas células que están generando el sistema inmune, allá les llega todas las células del cuerpo, esa es la hipótesis, y se les presentan a ellas, para que ellas aprendan a reconocerlo. O sea, como ir al trono de mi majestad a mostrarle los súbditos y que reconozcan los súbditos. Y ya lo reconoció los súbditos y no lo va a atacar de ahí en adelante, eso es lo propio. Y todos los antígenos que tenemos nosotros nos los reconoce el sistema inmune como propio y eso no lo ataca. Lo que no haga parte de eso, lo ataca. Lo ataca, que es lo extraño. Bueno, esto es. Pero además tenemos un sistema de defensas adicional que es una barrera biológica. Voy a detenerme un momentico en esto. Mire, en todas aquellas superficies corporales en las cuales nuestro cuerpo entra en relación con el medio ambiente, ejemplo, la piel, ejemplo, la boca, tracto digestivo, la mucosa oftálmica, la vagina, cualquier lugar del cuerpo que se pone en contacto con el medio ambiente tiene una barrera anterior a esta. Y es una barrera de bacterias y de hongos que son amigas nuestras y que nuestro sistema inmune no las ve como extrañas, sino que las reconoce como propia sin ser humano. O sea, mi microbiota no es Alberto, mi microbiota son bacterias y son hongos, pero mi sistema inmune las está reconociendo como no las rechaza. Eso se llama microbiotas, que es lo que llama la microbiota intestinal, la microbiota de la boca, la microbiota de la piel. Por eso es que en Colombia prohibieron ese jabón que decía que esteriliza la piel. Eso es un exabrupto, por Dios. Uno no puede buscar esterilizar la piel. Antes tenemos que tener las bacterias normales de la piel porque son una primera defensa. Ellas son una barrera natural de protección. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora sí aquí con las células madre? Lo que pasa aquí con las células madre, esto hay que digerirlo, porque esto en realidad no es fácil como aceptarlo. Hay información científica que uno a veces es escéptico, dice, pero ¿cómo puede ser que esto actúe de una manera tan bifásica? Que si hay inflamación, si hay una respuesta inflamatoria exagerada, la inhiba, y si hay una respuesta inflamatoria deprimida, la estimule. O sea, no es ni un inmunoinhibidor ni un inmunoestimulante. Las células madres son inmunomoduladoras, o sea, restablecen el equilibrio de la respuesta inmune. Si el paciente, tenga lo que tenga el paciente, una exaltación de la respuesta inmune, la inhiben, o una inhibición de la respuesta inmune, la activan. Por eso hay que manejar muy bien el concepto de que no son ni inmunoestimulantes ni inmunoinhibidoras. Realmente esto es lo que están haciendo, restaurando el equilibrio. Nosotros tenemos un tipo de célula, voy a mencionar alguna. Este es un glóbulo blanco que se llama monocito, son glóbulos blancos. Pero ocurre que ese glóbulo blanco no es una población uniforme, no son todos los monocitos que tenemos no pertenecen al mismo fenotipo, o sea, no son exactamente iguales, sino que hay unos monocitos que son proinflamatorios y unos monocitos que son antiinflamatorios. Lo mismo, por ejemplo, células T, linfocitos T, TH. Tenemos linfocitos TH, una subpoblación que son proinflamatorios y una subpoblación que son antiinflamatorios. Cuando hay los trastornos del sistema inmune, la mayoría de ellos ya se sabe que lo que ocurre es que estas subpoblaciones se desequilibran, se pierde el equilibrio. Voy a adelantar un ejemplo, el asma. ¿Qué se sabe que es el asma? Desde el punto de vista del perfil inmunológico del asma. Desde el punto de vista del perfil inmunológico del asma se define como una enfermedad TH1 mucho más que TH2. ¿Qué significa esto? Que prima la población proinflamatoria. Entonces, todo el mundo que se expone a un alergeno, digamos aquí barren y sale el polvo y el ácaro y nos da aquí, pero el que no es asmático podría hacer una reacción que muchas veces es imperceptible y la controla, porque hay las poblaciones y hay los mecanismos que controlan
esta respuesta y la controla y ya, se equilibra, responde el TH1, pone a uno a moquear, lo pone a toser, etcétera, pero rapidito se equilibra el sistema inmune, se estimula el TH2 y se equilibró el problema. ¿Qué pasa en el asmático? Que se pierde ese autocontrol. No hay el autocontrol. Entonces, por eso se define el perfil inmunológico del asmático es TH1 más, mucho más que TH2, que no tiene control. ¿Qué pasa en el diabético? ¿Qué pasa en el diabético? Eso ya está evaluado, está confirmado experimentalmente y todo. En el diabético hay una reacción inflamatoria de bajo grado, sobre todo en el diabético tipo 2. Hay una reacción inflamatoria de bajo grado. ¿Por qué? Porque es M1 más, mucho más que M2. Se perdió el equilibrio entre los monocitos M1 y M2. Entonces, a toda hora es un páncreas inflamado. Es un páncreas donde están primando las células inflamatorias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa en la colitis ulcerativa? En la colitis ulcerativa ya está estudiado. ¿Qué tiene el paciente con colitis ulcerativa? Tiene alterado esto. Esta es una célula reguladora. Esta regula. Es una célula que tiene la capacidad de reconocer lo propio y respetar lo propio. En el paciente que tiene una colitis ulcerativa, esta célula no funciona o no funciona bien. Entonces pierde la capacidad de reconocer lo propio y empieza a atacar a la microbiota intestinal. Su mecanismo, su sistema inmune empieza a atacar a la microbiota intestinal. ¿Y qué es lo que pasa cuando le ponemos células madre a un paciente que tiene una colitis ulcerativa? Se restablece la población TH17, se restablece. Eso es lo que llamamos el mecanismo. Ahora, el siguiente paso es, entonces, miren ustedes que se empieza a hablar de que probablemente no podemos ya simplemente considerar células madre mesenquimales, mesenquimal stem cell, no, sino que sean mesenquimal stem cell 1 o 2. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sabemos ya? Lo que sabemos es que estas células llegan al lugar donde está el daño y aparte de todo lo que ya sabemos que hacen, le envían órdenes a la célula que está fallando. Entonces llegan aquí al monocito, por ejemplo, está medido, está cuantificado. Esto no es una hipótesis, esto ya está confirmado. Llegan, por ejemplo, aquí al monocito y en el diabético está claramente confirmado. Llegan, por ejemplo, aquí al monocito y tienen la población M1 predominando, no hay M2. Llegan a esa población de células M1 y les mandan órdenes al genoma de estas células, al genoma, a los genes. Y les dice, me hace el favor y me apaga estos genes proinflamatorios, los apaga y activa estos genes antiinflamatorios y convierte las células M1 proinflamatorias en M2 antiinflamatorias. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? El más dramático de todos es el lupus eritematoso sistémico, donde prácticamente el sistema inmune empieza a atacar todos los órganos del cuerpo, prácticamente todos los órganos del cuerpo. Por desgracia no tiene selectividad. Entonces ataca el corazón, ataca el cerebro, ataca el hígado, ataca el pulmón, ataca los huesos, ataca todos los órganos. La esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, hay una predilección por el sistema osteoarticular, no exclusivamente, pero hay una predilección. La espondilitis anquilosante, vamos a ver que también es el sistema articular, pero la una ataca una parte del esqueleto y la otra ataca otra. Y la diabetes mellitus, voy a hablar de estas, un poquito, a mencionar un poquito. Esto es enfermedades autoinmunes. ¿Cuándo hubiéramos podido? Yo siempre traigo a colación el caso de la paciente que yo le dije que no, una paciente con el lupus. No me atrevía, yo no creía, de esto no se sabía nada. Estamos hablando de hace unos 3 o 4 años. Me da pesar, pero así fue, realmente. Hoy en día, ¿qué duda tenemos? Ninguna. Hoy en día no tenemos absolutamente ninguna duda, porque es que ya tenemos inclusive identificado el mecanismo de acción íntimo, el cómo es que están actuando, modulando la respuesta inmune. La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede ser relativamente benigna y producir ciertas malformaciones en piel, produce atrofia de piel y de tejido celular subcutáneo y produce una cicatrices muy deformes, pero puede ser una enfermedad fatal y atacar en un momento dado cualquier órgano, cualquier órgano.
la traigo a colación, primero porque ya hemos tenido pacientes con ello y segundo porque esto es un dato bien interesante. Sociedades científicas de Europa y de Estados Unidos recomendaron, eso fue en abril del 2019, recomendaron oficialmente el uso de células madre hematopoyéticas en el tratamiento de pacientes con esclerosis sistémica severa resistente a terapia convencional. Dos cositas que quiero decir. Primero, estas son sociedades de hematología. Entonces ellos lo único que recomiendan son las hematopoyéticas. Eso hay que tenerlo, que recibirlo con beneficio de inventario. Ellos no saben sino de hematopoyéticas. Entonces solamente recomiendan eso. Entonces uno no hace diagnóstico de espondilitis anquilosante en un paciente que se le inflamen los codos, que se le inflamen las rodillas, ¿no? Es el paciente de estos que nos llegan aquí con relativa frecuencia, donde el problema está focalizado prácticamente en columna vertebral. Lo mismo, pacientes refractarios intolerantes al tratamiento. La diabetes mellitus, ese es un caso, se está convirtiendo como en un caso paradigmático, porque es algo que ha resultado de unas expectativas muchísimo mejores que las que se tuvieron al principio. ¿Por qué? Por los efectos inmunomoduladores. Si no, no lo hubiéramos podido explicar. No lo hubiéramos podido explicar. Cuando ya se empezaron a conocer los efectos inmunomoduladores, ya vimos que realmente sí podía explicar la eficacia en la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, que es la de los niños, pues, a los niños ya sabemos que es una enfermedad autoinmune. El niño genera anticuerpos contra las células beta. Entonces se empiezan a destruir las células beta. Es una autólisis de las células beta. Eso ya lo vimos. Mecanismo inmunomodulador. Y en la diabetes tipo 2 hay dos fenómenos. El primero es que las células empiezan a primar los monocitos de tipo proinflamatorio. Ya sabemos que estas células cambian el fenotipo y lo pasan de proinflamatorio a antiinflamatorio. Y lo otro es algo todavía más reciente, es que miren que esto es algo que está en evolución. Revierten la desdiferenciación. O sea, una de las cosas que han encontrado es que las células beta dejan de ser beta. Entonces se van volviendo una célula común y corriente que no es capaz de producir insulina. Llegan las células madre a esas células que eran beta, se ponen en contacto con ellos y les dan órdenes a que activen un perfil genético de expresión que las vuelva células beta y rediferencian esas células. Habían sufrido un fenómeno de desdiferenciación y estas vuelven y las rediferencian en células beta. O sea, probablemente, no estemos hablando aquí de que ellas se convirtieron en beta, las células madre no. Cogieron células del páncreas que eran anteriormente beta, que se van a morir y ya no son beta, y las vuelven beta. Lo precarios que hemos estado en el abordaje de este tipo de enfermedades. Y si aparece una alternativa como esta, y las instituciones sanitarias empiezan a ponerle talanqueras a la investigación clínica, a retardar la investigación clínica. Ahora sí veo yo por qué cuando la crisis del SIDA en los Estados Unidos hubo pacientes y médicos que se rebelaron contra la FDA, se declararon en insumisión y empezaron a tomar medicamentos que todavía no tenían suficiente evidencia. Se estaban muriendo y la FDA exigiendo que faltaban 12 años de investigación. Y ellos muriendo, y firmaron documentos y se impusieron y hicieron asociaciones civiles y empezaron a utilizar medicamentos sin el visto bueno de la FDA. Porque es que no hay derecho tampoco a que retarden la investigación de esa manera. Este pues hace algo en lo cual ya se ve venir el reconocimiento oficial del beneficio de las células beta, de las células beta. Las enfermedades alérgicas, ya les había hablado de la TH1, la respuesta inmune exagerada, se pierde el autocontrol, ellas llegan y controlan el asunto.